¿Es realmente López Obrador una amenaza para México? ¿Existe algún candidato sincero y honesto? Estas y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el periodista Ezra Shabot, quien es reconocido como uno de los periodistas más importantes de nuestro país. Hola Ezra, muchísimas gracias por recibirme. Gracias a ti, al contrario. Gracias por esta entrevista. Ezra, estamos en tiempos de elecciones y aunque parece que tenemos varios candidatos, pues los ciudadanos se dividen en dos, los que están a favor de López Obrador y los que están en contra. La pregunta es, ¿en qué medida AMLO es un retroceso para este país y en qué medida ya es un miedo infundado? Ok, mira, el problema radica básicamente en que en esta ocasión, como en anteriores, se trata fundamentalmente en dos concepciones distintas de lo que representa la continuidad del país. Y ahí es donde está el problema central. Las opciones de Anaya y de Mid, más allá de pleitos internos y de traiciones y golpes bajo el cinturón, las dos coinciden en una necesidad de continuidad hacia un mercado abierto, de continuidad hacia una economía estabilizada, con un gasto controlado, con instrumentos muy claros para establecer cómo lo vas a controlar, de vinculación con los Estados Unidos y con el resto del mundo, a pesar de todos los problemas que se generan con la administración Trump. O sea, no hay una contradicción entre Mid-Anaya en el sentido de un proyecto que rompa con la continuidad que se ha generado en este país desde 1997 hasta la fecha. ¿Cuál es el problema con Andrés Manuel? El problema es que lo que ha creado Andrés Manuel no es un partido político, sino un movimiento social. Un movimiento social que amalgama a todo lo que entra dentro del liderazgo que él tiene. O sea, de haber competido en 2006 y en 2012, cometiendo errores de exclusión, sacar gente, decir yo con este no voy con este, y no voy con este, y no voy con este, él consigue, aprende después de 12 años, que el mecanismo tiene que ser el contrario. Y es recibir prácticamente a todos. Y entonces empieza a generar esta idea de que así puede triunfar. Y eso es lo que consigue. Y entonces amalgama a priistas, a panistas o expriistas, expanistas, a todo prácticamente, ultraderecha, el Baster Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia, que es un líder corrupto, pero no es que en los otros lados no haya, pero ahí a niveles impresionantes, y lo trae dinero quién sabe de dónde. Esa parte es una parte que sería comprensible o aceptable porque sucede en otros partidos. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que la definición económica fundamentalmente y política del movimiento genera miedo porque abiertamente habla de una ruptura, de decir el camino por el que se está caminando, se está corriendo, no es el adecuado. Hay que meterle reverso. Dice, un momentito, también tratados de libre comercio, ahí están, vamos a seguir, pero el mecanismo tiene que ser otro. Y empieza a armar un discurso similar, y digo similar y no idéntico, al que maneja Donald Trump en los Estados Unidos, de decir, México va primero y hay que invertir en el campo. Y desconoce que el campo mexicano ha crecido en forma espectacular durante los últimos años en aquellas ramas en donde se ha abierto y se ha exportado en aquello que es productivo para el país. Aguacates, cherries. México se ha vuelto una potencia mundial exportadora en esto. El problema es que si la apuesta es sobre intentar un regreso en términos económicos, a tratar de otra vez meterle mayor contenido mexicano a los productos, en productos donde no somos competitivos, es querer regresar a un modelo en donde no vamos a poder ni siquiera exportarlo porque no vamos a ser competitivos. Es como si, hoy te voy a hacer el ejemplo en la comunidad judía, es como si toda la estructura productiva de la comunidad, que durante muchísimos años estuvo metida en confección, y que la confección se deshizo y quedó para un grupo pequeño, hoy, frente a lo que hoy tienes de servicios y de tecnología y de inmobiliarias, etcétera, hoy dijeras, no,
hay un montón de gente, y lo puedes checar en la comunidad, que está sin trabajo y que está en condiciones malas. Hay que regresar al modelo que teníamos anteriormente. Y entonces generas ese miedo de una incertidumbre si es que regresar al pasado se puede. El discurso es un discurso regresivo. Además de que para hacerlo se requiere empezar a golpear ciertas áreas que han crecido, que son precisamente estas que han tenido un impacto importante en la exportación de productos a los Estados Unidos. Este país tiene por lo menos dos áreas económicas importantes. Hay dos Méxicos en ese sentido. El México del norte, desde arriba de la Ciudad de México hasta allá, que ha crecido, estados que han crecido en los últimos años, como Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y otros, han crecido a tasas asiáticas, a tasas del 5, del 6, del 7%, y han transformado, porque lo que hicieron es que dejaron de hacer lo que no los hacía crecer, y se metieron en aeronáutica, y se metieron en agricultura productiva, y se metieron en industria automotriz, y se metieron en todo esto que no hacían anteriormente y que comenzó a generar un proceso de crecimiento enorme. Y tienes el México de abajo, el Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, que eran o zonas petroleras, con un hundimiento de la producción de petróleo y del precio del petróleo, o con economías de autoproducción, de autoconsumo, en donde, aunque le metas el dinero que le metas, son estados que reciben muchísimo dinero, se lo terminan comiendo en corrupción, se lo terminan comiendo en una economía que no crece. Y lo único que haces es reproducir pobreza una y otra vez. Estos son los dos Méxicos que chocan. Cuando tú dices el país está hundido en la miseria, no. El México de abajo es el que jala. Si tú ves las tasas de crecimiento, estas llegan al 2% porque Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tabasco te hunden el promedio porque tienen tasas de crecimiento en los últimos años de -3, -5, -7. Entonces, el planteamiento de López Obrador no checa y genera miedo porque representa un desequilibrio natural, por lo menos en el discurso. Si él propone un modelo de crecimiento hacia adentro, más que el tratar de vincular esta parte del sur a la del norte, que es lo que los otros proponen, esto te puede generar un desequilibrio financiero enorme. Él dice economía mixta, que el Estado gaste más. Es válido, o sea, es válido siempre y cuando tengas el dinero para eso. O sea, si tú quieres jugar a esa opción, como lo intentaron en algunos países, puedes hacerlo, nada más que tienes que tener el dinero para eso. Si tú me dices, no voy a subir impuestos, no voy a aumentar el gasto, voy a recortar esto y con corrupción me ahorro 500,000 millones, no hay una fuente real, concreta, objetiva, que te puede decir que lo puedes generar. No lo puedes, no lo tienes. En ese sentido, tu problema es que si tú echas a andar ese tipo de modelo, o te vas a endeudar a niveles mayores de los que hoy tienes, o simple y sencillamente vas a generar una economía con una inflación mucho mayor, que es lo peor que le puede pasar a un país. Porque no puedes, en la guerra precios-salarios, terminas hundido en términos de los salarios. Allí es donde el terror aumenta. Entonces, la propuesta en términos económicos no se sostiene porque se vale cambiar. O sea, no quiere decir que lo que han hecho ahora es lo único que se puede hacer. Tú quieres mover los números y decir, no, hay que invertir de otra manera, se puede, siempre y cuando, es como una economía familiar. Yo puedo decidir que en lugar de meterle a mi casa en los pisos o en esto, no, voy a dejar que medio se me caiga, pero no hay problema, voy a invertir más en que mis hijos vayan a las universidades en Harvard y ahí voy a aguantar, a ver, no importa. Bien. Lo que no puedo hacer es decir, voy a hacer crecer la casa y voy a mandar a mis hijos a Harvard, porque entonces me voy a terminar endrogándome sin poderla pagar con una deuda enorme que va a terminar hundiendo todo. Es un símil que es parte del terror. ¿Qué les pasa a nivel internacional? Que necesitan una figura o figuras que puedan salir, porque hay que recordar que una gran parte de la inversión que se tiene en nuestro país
es una inversión extranjera que ha confiado en este modelo que hoy tenemos y que necesitan un interlocutor que les explique qué van a hacer. Si tú llegas con los fondos internacionales y les dices, pues con el combate a la corrupción y siendo honesto, yo lo resuelvo, señores agarran su dinero y el 2 de julio se van, porque esto no es un indicador concreto. Un indicador concreto es que les digas, aquí están los numeritos, esto es lo que tengo, esto es lo que puedo tener, esta es la inversión, y entonces la gente que sabe de economía te lo acepta o te lo rechaza. Tú no puedes con actos de fe convencer a la gente. La gente, ¿por qué tiene este gran impacto Andrés Manuel? ¿Por qué tiene Morena este crecimiento enorme? Porque la gente ya se hartó de dos cosas. Uno, del abuso del poder del gobierno en términos de corrupción, que llegaron de verdad a niveles más allá de lo que uno puede comprender, y el tema de inseguridad que los desbordó en determinados estados. El tema de gobernadores corruptos que pudieron hacer lo que hicieron, más el crecimiento en determinadas zonas del país cada vez mayores del crimen organizado, más los pleitos internos Anaya-Mid, o sea, gobierno-PAN, le crearon el escenario perfecto para el crecimiento de Morena. Bueno, y en estos tiempos de campaña, las promesas por parte de los candidatos abundan. De manera personal, ¿hay algún candidato al que tú le creas un poco más? No, mira, los políticos en general son gente poco confiable porque en la búsqueda del poder, el político normalmente no pueden hablar con la verdad porque la búsqueda del poder está ligada a la efectividad y al convencimiento. Entonces, es muy complicado en un momento determinado pretender o suponer que se puede confiar en alguien porque sea mucho más efectivo que otro, por el discurso. Una figura como José Antonio Meade es una figura, por supuesto, un tipo calificado, etc. Su problema que tiene es que, es como le dicen, el Pipi le trae cargando la losa del PRI, que hace 6 años era la posibilidad real. Después los panistas se acabaron ese capital, lo hicieron pedazos con el tema de corrupción e inseguridad. Entonces, pues ahí se le cae el asunto. Ricardo Anaya es un hombre que dejó muchos muertos en el camino. Para llegar a ser candidato, despedazó interiormente una parte del PAN, se peleó con el otro, llevó una alianza con el PRD prácticamente deshecho, no alcanza a subir. O sea, uno lo que buscan los políticos no es creerles, sino ver su efectividad, si son capaces de hacer lo que están planteando. O sea, uno puede pensar en un Carlos Salinas como un hombre que dices tú, ay, el poder, la ambición, etc. Cuando tú ves que tienen en el marco de la racionalidad, de lo que se puede hacer, resultados concretos, tú dices, esos son los políticos que rebasan el papel del político y se convierten en estadistas. Salinas no lo pudo hacer en su afán de querer seguir controlando y bueno, le vino la tragedia de Colosio, etc. Hoy el problema de México no está ligado a la persona, a la presencia de un político que pudieras decir es que es, sino a aquello que te puede garantizar la continuidad de lo que hoy se construyó. O sea, México, más allá de lo que se diga, de que el país está, mira lo que le hicieron, este país con las reformas que se aprobaron además, este país creció con niveles del 2%, porque no ha crecido más, creció en creación de empleos, creció en por lo menos contención de la pobreza y no en el disparo de la misma, básicamente con inflación, en generación de empleos formales, en lo que hay zonas que son las zonas positivas que están básicamente en esta parte norte que está relativamente libre todavía alguna de ella de crimen organizado y de la posibilidad de seguir invirtiendo. Ahí tienes crecimiento frente a la otra. Es un país de claroscuros muy, muy extremos. Tu problema es que si lo vas a resolver bajo un mecanismo de regresar a un modelo de control con un líder fuerte, con un Congreso que te hable otra vez de imponer modelos de crecimiento hacia adentro y de rearmar una industria que no tiene cómo volver otra vez a ser lo que era, que además en ese momento tampoco te solucionó,
pues sí podríamos entrar en un declive todavía mayor que el que tenemos. Cambiando de tema, Esdra, pues tu carrera como periodista es admirable, pero hablar en un noticiero de las personas más poderosas de este país no ha de ser una tarea sencilla. Por eso la pregunta es, ¿crees que hoy por hoy el periodismo mexicano puede presumir de una total libre expresión o todavía nos falta camino por recorrer? No. Mira, yo te puedo contar un poco de mi trayectoria, lo que esto representó desde hace 20 años más o menos, y en donde había veces que no se podía, lo que hoy se puede decir y se puede hablar, es mucho más de lo que se podía decir anteriormente. Mucho más libre, sí. Lo que pasa es que aquí hay el juego de la información o la profesión del informador tiene varias vertientes. Uno, tú trabajas en una empresa. A menos que sea tu empresa y tú te pongas tu estación de radio o de televisión, entonces tú puedes decir lo que se te pegue la gana. Pero el dueño de la empresa tiene intereses, y entonces tienes que jugar con ellos. Sería absurdo, ¿sí? Tú trabajas para Enlace, y hay momentos en donde en Enlace te dicen, oye, esto no se puede. Es totalmente legítimo. Eso le pasa al New York Times, le pasa a cualquier periódico en cualquier lugar. Y esa es una parte que uno tiene que conciliar y decir, como periodista, pelear que esto pueda suceder. Esta es una parte. La segunda es con el poder. Hay que saber cómo cuestionar el poder. Tú no puedes tener a un entrevistado y ofenderlo, insultarlo y acorralarlo y decir aquí te acabo, porque entonces pues es tu última entrevista que tienes con él. Cuando uno voltea a ver a los grandes entrevistadores norteamericanos, por ejemplo, o ingleses, Tim Sebastian en Inglaterra, o Anderson Cooper, por ejemplo, en los Estados Unidos, tú ves que los señores no se calientan. Y uno dice, ¿cómo le hacen? Porque créeme que... Pero esa es la habilidad de preguntar lo que uno tiene que preguntar, de sacarle la información que uno puede hacer, ¿sí? Yo creo que esa es la parte que uno tiene que seguir aprovechando y que en México sí se puede. Los periodistas que vivimos en la Ciudad de México tenemos un amplísimo margen de libertad. Hay que preguntarse sobre los periodistas en los distintos estados de la República, a los que los matan. Ahí sí los matan. Cuando hablas de libertad de expresión en México, en la Ciudad de México se puede hacer, hay una responsabilidad. Tampoco los políticos se quejan, a veces con razón, de los periodistas que por sacar la nota son capaces de inventar y decir el político y tiene un dinero de no sé dónde y el otro tiene meterse en la vida privada, que si se acostó con tal o cual mujer, etc. Y las líneas entre lo privado y lo público en el ámbito político, tú tienes que tener cuidado con qué tipo de periodismo hace. Pero la gente que todavía se juega la vida de verdad en este país, se la juega en distintos estados de la República, donde los gobernadores, que han sido una verdadera calamidad para este país, todavía son capaces, y lo hemos visto una y otra vez, de mandar matar a periodistas porque le criticaron tal o cual obra o porque lo acusaron de que lo vieron en automóviles de tal o cual, o le vieron un reloj de oro, etcétera, etcétera. Esa es la gran diferencia tuya que existe. Yo te puedo decir que en mis años de profesión, trabajando en canal público como Canal 11, no he tenido restricciones. Las restricciones a veces me las pongo yo, como se las pone cualquier periodista. Uno, porque frente a ganar la nota, a tener certeza que lo que estoy diciendo es correcto, mejor me la guardo hasta que no tengo la certeza. A lo mejor la pierdo, pero no estoy tampoco dispuesto a tener que salir una y otra vez a decir, perdón, me equivoqué, discúlpame. Eso hay que hacerlo, pero es estar equivocándose y aceptándose que uno está haciendo cosas que uno no debe hacer. Lo tiene uno que hacer por profesionalismo, pero es mejor, por supuesto, a veces perder la nota a estar generando información que es totalmente falsa o consigna o periodismo militante. De decir, yo defiendo tal causa. ¿Quieres defender tal causa? Pues vete a un partido político, sal a la calle, pero no agarres un micrófono o un periódico y estés defendiendo capa y espada a alguien, pues eso no es periodismo, eso es propaganda. Esdra, finalmente tú eres judío. Sí, claro.
¿Ha impactado de alguna manera tu condición de judío en tu carrera de periodista? Por supuesto que sí. Para bien, para mal, para muchas cosas, en donde cuando ha habido conflictos, que no voy a detallar aquí, sería muy largo, el tema judío aparece, por supuesto en Twitter, por supuesto que hubo un cierto conflicto hace unos 3 años, en donde las acusaciones y los ataques contra mi persona y mi familia por judío, etcétera, sobre el ambiente fueron muy, muy fuertes. La gente de MBS salió a defender, por supuesto, y de muchos periodistas, colegas que lo fueron a hacer. El tema judío es un tema que está dando la vuelta ahí. Yo lo asumo plenamente, no lo escondo. El ser judío finalmente es una condición que uno tiene que asumir y no, como algunos lo hacen, medio esconderla, bajo el principio de que se trata de algo pues que en el ámbito público no se tiene por qué señalar y manejar en lo privado. A mí me queda muy claro que es una condición única, uno tiene que manejar en donde esté, abiertamente. Esto no me exime de realizar críticas o de denunciar que si aparece el nombre de un paisano de la comunidad que cometió un fraude, no tengo por qué no, grande, que es un escándalo, no tengo por qué no decirlo. Esto es información, es pública, etcétera. Pero también el hecho de que cuando hay ataques antisemitas y cuando se cuestionan actitudes de miembros de la comunidad y se manejan como si fueran los judíos en una generalización, uno tiene que salir abiertamente como comunicador a defender y decir, un momentito, no se vale generalizar, porque entonces tendríamos que generalizar sobre todo, sobre mexicanos, sobre católicos, sobre lo que sea. No se vale la generalización. Y yo creo que esa sí tiene que ser una posición muy clara. Y pues uno se la juega. Sí me ha costado, por supuesto ha costado, el tema judío ha costado incluso a veces en tomas de decisiones de tener que dejar trabajos. Sí, por supuesto que sí. Pero pues ahí está, esta es nuestra condición. Punto. Y hay que asumirla como tal. Pues Esdra, gracias. Gracias por este análisis y ojalá que nos vaya bien las próximas elecciones. Gracias por tu tiempo. Al contrario, aquí estamos para servirles.